tenemos una nueva grabación dentro de lo que es el Tratado del Paisaje Español, en su tomo 3, en que hablamos ya de los espacios naturales de Castilla y León, en la lección 8. Hemos visto, el otro día vimos Ávila y Segovia, y Salamanca, y ahora vamos a entrar ya en Segovia. Segovia va a tener 2 lecciones, lo mismo que nos pasó con Ávila y con Salamanca, y la primera lección se va a centrar en Guadarrama, Somosierra y Illón. La segunda lección, la 18, tendrá que ver con los ríos que descienden de la cordillera y con la zona de pinares. Si analizamos las protecciones que tiene la provincia de Segovia, nos damos cuenta que tenemos el Parque Natural del Guadarrama, Sierra Norte de Guadarrama, de 78.620 hectáreas. Es el mayor parque natural de Segovia. Teníamos antes un parque nacional que forma parte del Parque Nacional también con la Sierra de Madrid, que ha sido suprimido por Castilla y León. Si mis datos son ciertos, y así ha sido, pues es una pena realmente que Castilla y León rechace una protección de Parque Nacional. Realmente, ¿qué le puede afectar? ¿En qué infraestructuras puede querer para suprimir esa figura de Parque Nacional que daba tantísimo prestigio? Además era un Parque Nacional mínimo de 12.000 hectáreas, ¿no? En cierta manera, esto nos está avisando de cómo en Castilla y León la protección de la naturaleza no es ninguna prioridad. Vamos a ver que la media que resulta en Castilla y León es de las más bajas de España, y es un poco lo que queremos revertir. Bien, además de este parque natural de 78.000 hectáreas, tenemos el Parque Natural de las Hoces del río Duratón, de 5.000 hectáreas, como veis muy pequeñito, pero bueno, que inicia la protección del río Duratón, y también el de las Hoces del río Riaza, de 6.000 hectáreas, también pequeño, pero que en cierta manera ya llaman la atención sobre estos maravillosos espacios naturales. Es decir, que si sumamos todos ellos, tenemos 90.127 hectáreas, un 13% de la provincia en parques naturales. Aquí tenemos los parques, un 13%. Como veis, es una cifra muy, muy bajita. Pero, por suerte, tenemos varios CEC. Tenemos el gran CEC de los valles de Voltoya y Zorita, un gran CEC que alcanza casi las 40.000 hectáreas. Tenemos el CEC de Campo Azálvaro, que continuaba por Ávila, con 15.941 hectáreas, y como veis, este es un complemento perfecto del parque natural. Tenemos otro CEC muy importante, que es el CEC de la Sierra de Illón, de 14.349 hectáreas. Nos asombra ya a primera vista que un paisaje tan valioso como Illón, que está ya muy cercano de la cordillera Sistema Central Soriano, que está ya muy deforestado, pues nos asombra que esto no sea un parque natural. Luego tenemos en el centro de la provincia, al oeste de Cantalejo, el CEC de las Lagunas de Cantalejo, un CEC bastante amplio de 10.769 hectáreas. Luego tenemos el pequeño CEC de la Sierra de Pradales, con solo 1.333 hectáreas, y los pequeños CEC de las Lagunas de Coca, de 600 hectáreas, de la Laguna de Nieva, de 630 hectáreas, y luego tenemos una serie de riberas del Cega, por ejemplo, de tan solo 250 hectáreas, riberas del Duratón, de 310 hectáreas. En total suman 83.837 hectáreas en lo que son los CEC, que supone un 12% de Segovia. Segovia es una provincia con 692.065 hectáreas, como veis es la mitad de Salamanca. La suma, por tanto, de parques naturales y CEC daría 173.964 hectáreas, que supone un 25,13%. Fijaros que estamos por debajo de la media que hemos visto en España en general, de un 30% de espacio protegido, sumando parques naturales, espacios naturales y CEC. Es decir, que estamos por debajo de la media. Sin embargo, como vemos, respecto a otras regiones que hemos visto de Castilla, pues existe ya una bastante completa protección de la cordillera, donde vamos a ver que va a haber grandes vacíos. Pero en general, como veis, la cordillera empieza a estar protegida. Y esto, sin embargo, es lo que vemos que sería la realidad. La realidad de Segovia es muy diferente a la que reflejan sus protecciones. Fijaros, por ejemplo, podemos ver que perfectamente se podrían haber unido los CEC de la zona de Campo Azal,
Campo Azálvaro con el CEC de Voltoya Zorita en toda la zona de Villacastín y con el Parque Natural de la zona de Guadarrama. Vemos también, esto es la zona A, vemos también en la zona B, que es, fijaros, en la zona de los bosques al sureste de Segovia. Es decir, todo este territorio que no nos atrevemos a proteger, vamos, la administración no se atreve a proteger porque es un territorio muy cercano a la población de Segovia, es también un territorio perfectamente merecedor de protección. Lo mismo podríamos decir avanzando hacia el noreste de Segovia hasta el río Pirón. Aquí la Nacional 10-110 se mete ya, vamos a ver, en el parque natural, pero queda aquí una zona muy, muy valiosa que sigue luego el curso del Pirón, que también se podría proteger. Lo mismo podríamos decir en la zona D. La zona D es avanzar al norte de Turégano para enlazar con el que vimos aquí de Cantalejo. Todo este territorio, de este río, perfectamente podría protegerse. También nos pasa lo mismo en la zona, esta es muy importante, porque fijaros que el Parque Natural ha tenido la valentía de cruzar la Nacional 110 en la zona al oeste de Pedraza y avanzar bastante hacia este territorio ya de transición hacia la llanura. Entonces, así como el Parque Natural se ha atrevido a hacer esto, nos extraña que, por ejemplo, no lo haya hecho en esta zona, en la zona de la Tierra de Orejana. Y tampoco nos extraña mucho, bueno, sabemos por qué es, pues la presencia de tantísimas infraestructuras que cruzan Somosierra, pero perfectamente vemos que siguiendo el río Duratón podríamos haber avanzado por todo este territorio donde quedan islas del Parque Natural hasta alcanzar la Nacional 1. Y también todo el que luego hablaremos, toda el área del paso de Somosierra de Santo Tomé del Puerto, una zona valiosísima y que, como veis, está absolutamente desprotegida. Toda es la zona G. Pero es que lo mismo nos pasaría si siguiéramos hacia el oeste de Riaza. Todo este territorio, al oeste y norte de Riaza, perfectamente tiene un enorme valor precisamente porque salvaguarda a Illón y perfectamente también tendría que ser protegido. Al igual que estos enlaces, sí, efectivamente, con grandes vacíos agrícolas, pero que alcanzarían también a Illón. A su vez, una vez visto el sistema central, vemos que a lo largo de los ríos, este CEC del Voltoya Zorita, que se detenía aquí, perfectamente podría enlazar con la zona de Santa María de Nieva para enlazar con los pinares de Coca. Que todos estos corredores son perfectamente viables. Y lo mismo podríamos considerar por la zona del Eresma, donde podíamos enlazar por el río Eresma, que sabemos que en muchos puntos pues, solo queda realmente la vegetación de la ribera, pero podríamos alcanzar los pinares de Navalmanzano, al sur de Navalmanzano. Lo mismo pues, puede pasar, estamos muy cerca de alcanzar también esos bosques a lo largo del río Pirón, como hemos visto que avanzábamos también con la ampliación de Guadarrama. También al norte de Turégano podríamos llegar a enlazar con el CEC de Cantalejo. Y también en la zona de Castilnovo, que es un corredor muy importante, el corredor del río San Juan y de Cantalejo, hay áreas boscosas que están sin ninguna protección, que son merecedoras de protección. En Sepúlveda nos pasaría lo mismo. Perfectamente podemos enlazar a través del río Duratón con la zona de Sepúlveda y con el Parque Natural del Duratón. Y lo mismo nos pasaría al norte de Ayllón, donde también podemos crear corredores que enlacen con la zona de la Sierra de Pradales. Luego, fijaros que también existe un tema muy importante, que son el tema de los pinares. Aquí hay mucha discusión, se considera si los pinares son un cultivo más, porque hay que proteger un cultivo que puede dejar paso a viñedos o puede dejar paso a cereales. Pero claro, es uno de los grandes valores que tiene esta tierra de Segovia. Y lo hemos hablado en Valladolid, lo hemos hablado también en Ávila. ¿Qué pasa si desaparecen estos pinares? ¿En qué se convierte nuestro paisaje? ¿Y por qué unos pinares que dieron tanta riqueza a los núcleos, basta ver la riqueza que tuvieron Coca, Cuéllar, por qué esos pinares van a permitir que desaparezcan? Otra cosa es que consideremos que que es una explotación, que puede efectivamente están para poder ser aprovechados, para ser talados, pero que sea considerado un territorio de uso forestal, es decir, que
protegidos los pinares de más valor, el resto pueden efectivamente ser explotados, pero que siempre exista una proporción en la superficie de Segovia, una proporción para estos pinares de la llanura, y que lo que quede siempre sean espacios continuos, no manchas de pinares aislados. Es decir, que perfectamente podría considerarse lo mismo que pasaba en el Pirineo, donde hay suelos forestales explotados, magníficamente explotados, pero que están protegidos, que no se permite que desaparezcan esa masa forestal, aunque sea explotada y sea cortada, sea renovada. Entonces es un tema muy interesante porque tenemos todos los grandes pinares al sur de Cuéllar, que enlazan con los de Coca, al norte de Cuéllar también, que continúan, como veis, hasta el río Duratón, al igual que nos pasa con todo el tema importantísimo de la Sierra de Pradales, una sierra que es fundamental porque es la última sierra para el sistema central antes de las llanuras deforestadas de Castilla, y que es importantísima porque puede llegar perfectamente al río Duratón, que sería como el límite de esta sierra, de este territorio, y enlazar también con el Parque Natural del río Riaza, y ahí enlazar con Ayllón. Es decir, fijaros qué diferente es el paisaje que podemos ver respecto al paisaje que marcaban las protecciones. Y ahora vamos a tratar el sistema central. Estos dibujos que os voy a mostrar los dibujé hace 3 años, luego hay una nueva versión de ellos ya más detallada, pero querían siempre marcar la importancia que tiene el sistema central. Este dibujo podía haber estado desde en Salamanca, en Ávila. Fijaros que en las crónicas que tenemos del Islam, para el Islam España era una cordillera, así lo dicen. Al sur de ella reinaba el verdadero Dios. Al norte de ella vivían los infieles. España para ellos era esas dos Españas en lucha, dos civilizaciones. Por tanto, esa cordillera, esa frontera, era el alma de España. Fijaros que la definen como que España es esta cordillera. Por ello es tan importante el sistema central. Por ello debemos protegerlo. Y no solo debemos protegerlo, sino restaurarla en la que le hemos dañado, en sus pasos de infraestructuras, que son muchos, en sus urbanizaciones casi accediendo hasta las cumbres, en sus tendidos eléctricos, que también son muchos. Ella es parte de nuestra alma, en cierta manera. Debemos lograr que vuelva a ser el paraíso que fue. Por eso es tan importante el sistema central. Entonces ahora fijaros que mostramos el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama. Este parque natural de la provincia de Segovia y en parte el municipio de Ávila tiene en total 85.000 hectáreas. Más o menos tiene unos 70 kilómetros de longitud, contando también la tierra de Ávila, por unos 10 kilómetros o un poquito más de 10 kilómetros de anchura. Incorporaba en su interior las 12.000 hectáreas del Parque Nacional desaparecidas en Castilla y León. Y fijaros que si lo sumásemos las hoces del Duratón y del Riaza, que son unas 6.000 hectáreas, tendríamos en Segovia, como hemos visto, un 14% del territorio protegido. Pero si lo comparamos con el valor y la riqueza de los sistemas naturales de este sistema central, fijaros que una mínima protección tendría que abarcar toda su cordillera, que son en línea recta 110 kilómetros y siguiendo sus variaciones son realmente 140 kilómetros. Y realmente el paisaje a proteger tendría una media entre 20 y 15 kilómetros realmente de territorio valioso. Es decir, que es muy diferente la realidad de lo que ahora tenemos protegido. Ahora, estos son dibujos antiguos, pero que muestran la intención que teníamos. Esto está visto desde el norte, así como los demás están vistos desde el sur. Entonces, fijaros, ya aquí hablábamos de la ampliación del Parque Nacional, cuando era nacional, que ya no lo es, el Parque Natural de Guadarrama. Es preciso que los límites del parque se amplíen. En primer lugar, hacia el este, hacia la Nacional 1. Este fue uno de los temas claves. Es decir, hay que lograr llegar, en este caso, luego lo veremos porque hablábamos de Ayllón, llegábamos hasta la Nacional 1, es decir, protegíamos Somosierra, que es una de las brechas más importantes que tiene la protección del sistema central. Fijaros que el sistema central lo hemos visto en Salamanca, había una brecha entre la protección que tenía Gata con el CEC del Rebollar y la protección de la Sierra de Francia, había una gran brecha, precisamente por donde pasaba la infraestructura, que habría que completar. Y luego teníamos una gran brecha entre el final del río Alagón y ya la Sierra de Candelario, donde había un pequeño CEC de río Cuerpo de Hombre, que también habría que completar.
Luego vimos que en Ávila estaba protegida toda la Sierra de Gredos, pero que misteriosamente se cortaba en la continuación de Gredos y que aparecía en la ladera sur un CEC que era el CEC del Tietar. Es decir, quedaba sin proteger un gran tramo de la Sierra de Gredos, hasta llegar a la reserva al Parque Natural de Iruelas, la reserva de Iruelas, de Guisando, donde ya se enlazaba con el CEC del Pinares del Bajo Alberche, es decir, que estaba muy protegido el este de Ávila, también el oeste, pero quedaba en el centro una gran área rota. Aquí en Segovia nos encontramos una continua protección, pero que queda rota en Somosierra, que es este espacio de aquí. Aquí, como veis, la primera medida que tuvimos era una ampliación de 20 por 15 kilómetros, 30.000 hectáreas, hasta llegar a la zona de Castilnovo y Castillejo. Igualmente decíamos que tendríamos que avanzar, lo que hemos visto en el dibujo, en este espolón que iría hasta casi la zona de Cabañas o incluso Escobar, que es esta ampliación, porque aquí el Parque Natural se atrevió, como hemos visto, al oeste de Pedraza en avanzar en esta proa, casi hasta la línea de Turégano, y lo mismo tendríamos que completarlo hasta Segovia. Y lo mismo tendríamos que hacer, importantísimo, que es lograr que el Parque Natural llegue hasta la Nacional 110 de Villacastina, Segovia, incorporando este CEC que tenemos aquí. Con lo cual, aquí como vemos teníamos una ampliación de 35.000 hectáreas, otra de 20.000 aquí y la de 30.000 aquí. Estábamos en 170.000 hectáreas, llegando solo hasta la Nacional 1. Es decir, siempre ya en estos dibujos primeros vimos las posibilidades enormes que tenía la Sierra de Guadarrama, en Segovia. Fijaros que la ampliación del Parque Natural del Guadarrama hasta la Nacional 1, una de las primeras misiones que cumplimos, hasta la zona de Castilnovo y hasta Castillejo, luego hasta avanzar hasta la línea de Turégano-Segovia y la carretera Segovia-Villacastín, hasta el límite con Ávila. Luego aquí lo vamos a ver más detalladamente. Es decir, así alcanzábamos un parque de 170.000 hectáreas. Fijaros respecto a las 70 y tantas que teníamos hoy. Era aumentarle en 100.000 hectáreas de parque natural. Realmente sí que tenemos protección en parte de los CEC, como hemos visto. Fijaros que lo importante de esto es que incorpora, así como aquí se atrevió a avanzar e incorporar núcleos, aquí también incorporamos una zona bastante urbanizada, que es la que ha hecho que el Parque Natural se detenga en la Nacional 603. Pero nos atrevemos a incorporar esos núcleos, como el parque se atrevió a hacer aquí. Y lo mismo nos pasa en la Nacional 1. No nos da miedo estas infraestructuras, al contrario, precisamente el parque está para domesticarlas, como pasa aquí, en todo este territorio. O sea, los parques parece que se detienen con temor ante las infraestructuras, ante las urbanizaciones, y es natural, pero precisamente lo que tienen que hacer es envolverlas para que esas urbanizaciones sean reformadas, domesticadas, adaptadas al entorno tan valioso que tienen. Y aquí es una reflexión que es, decimos, estamos locos si no nos damos cuenta de que el sistema central es una debilísima barrera entre la deforestada Mancha y la deforestada Castilla. Y ese ahí sí, basta ver las fotos aéreas para darnos cuenta del enorme peligro en que está la península si se rompe este espacio. La sequedad de ambas mesetas puede en cualquier momento unirse. Y ya lo notamos en las curvas de pluviometría, cómo avanzan por la zona del Jarama, cómo están profundizando. Lo mismo pasa donde la Nacional 6, cómo profundizan las líneas de baja pluviometría, precisamente por la deforestación que se ha producido con las urbanizaciones o con los cultivos. Si se unen esas líneas de sequedad, esas líneas de pluviometría baja, y atraviesan la cordillera, logran romper por donde la Nacional 6 y por la Nacional 1, esto sería sin duda el fin de la cordillera. Y por eso nos asombra que seamos aún así tan cicateros a la hora de proteger este dique. Causa asombro. En muchos momentos tiene solo 10 kilómetros de grosor en Segovia, cuando su protección real, cuando uno ve sus bosques reales, sin ninguna duda son de 20 kilómetros. Los puntos críticos, como hemos visto, de la Nacional 1, de la Nacional 6, son críticos de deforestación y de destrucción. Y no tenemos ninguna protección
en la Nacional 1 y en gran parte de la Nacional 6, que son los puntos críticos. Por eso es tan importante el sistema central en Segovia. Y ahora si vemos un poco lo que está pasando en nuestros vecinos, sobre todo en Castilla-La Mancha, que Castilla-La Mancha es un ejemplo de protección de la naturaleza. Fijaros, frente a Illón, que está sin proteger, que no tiene ningún parque natural, sino solo un LIC que luego fue CEC, al otro lado de Aillón, y donde realmente es mucho más valiosa la vertiente de Castilla-León, la vertiente de Castilla, es mucho más valiosa que la vertiente de Guadalajara. Pues fijaros, en Guadalajara tenemos nada menos que el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, de 125.772 hectáreas, que coincide con todo el ámbito de los pueblos negros. Fijaros, aquí se ha creado un parque natural que ha traído el turismo, ha traído el prestigio, junto con la idea de los pueblos negros, de esa arquitectura de piedra tan oscura. Y sin embargo en Madrid, que también tiene protegido bastante, Guadarrama sin embargo aquí tiene una fuerte desprotección precisamente en el paso de la Nacional 1, donde todo este territorio tan bello de Lozoya queda totalmente desprotegido en la vertiente que va subiendo hacia Guadalajara. Fijaros qué valiente, por tanto, ha sido Guadalajara con esta gran protección, este gran parque que solo él ya es mayor de la protección que tiene Segovia de su Guadarrama, que realmente, sinceramente, es más valioso porque aquí ha habido mucha repoblación, mucha deforestación, pero está claro que Guadalajara ha entendido perfectamente Castilla-La Mancha el valor de esta cordillera. Entonces es asombroso que las comunidades sean tan distintas y que en una reine la desprotección y en la otra la protección. Y nos duele por Aillón sobre todo. Aquí está visto desde el norte. Castilla, como digo, no solo abandona Somosierra, olvida, suprime el Parque Nacional y justo donde estaba más necesitado de protección, que Somosierra no lo protegió, pero tampoco también ha abandonado Aillón, el último tesoro del sistema central, sin ninguna duda, antes de que aparezca la deforestada y desertizada Soria, con la Sierra de Pela, con los llanos de Barahona, con Medinaceli. Aquí tenemos un enorme peligro, porque aquí el sistema central se ve afectado por la influencia de la desertización del Valle del Ebro, que sube por el Jalón, por la desertización del campo de Gómara. Aquí tenemos enormes peligros que vienen de Soria. Tenemos la ruptura de Somosierra sin protección y tenemos el valiosísimo Aillón. Por eso creemos que es preciso proteger sin ninguna sin ninguna duda Aillón. Y no solo la actual C, que puede ser un parque natural, sino que tenemos que avanzarlo, como hemos visto, hasta la zona de Boceguillas, la zona de Sequera del Fresno, hasta alcanzar Aillón. A pesar de que haya entradas de campos de cultivo, es un espacio fundamental, porque es el extremo oriental de Segovia, uno de los puntos más valiosos de robledales, de hayedos. Fijaros que aquí está el hayedo de Tejera Negra, en la zona de Guadalajara, uno de los puntos más valiosos, más bonitos del sistema central, y no tiene ningún parque natural. Aquí, en estos primeros dibujos, planteábamos el futuro parque natural de Aillón, que protegía la cordillera desde las cumbres hasta una línea que era más o menos Aillón, de Aillón a Sepúlveda. Éramos más ambiciosos que lo que seremos luego. Llegamos hasta Boceguillas, Grajera, hacia la zona de el límite de Aillón. Y fijaros que aquí estábamos incorporando Somosierra hasta enlazar con el parque antiguo, Parque Nacional, luego Parque Natural de Guadarrama. Y en este espacio tan importante lográbamos casi 80.000 hectáreas, porque teníamos 40 kilómetros más o menos de anchura por unos 20 de profundidad. Lográbamos 80.000 hectáreas, que sumaría con lo que teníamos antes un parque natural de Guadarrama a Aillón de 241.000 hectáreas. Fijaros, casi un 35% de la provincia de Segovia, superando ya la media nacional. Y fijaros el potencial que tiene realmente el sistema central en Segovia. O bien, la otra posibilidad, en este momento en que pensábamos que quizá Aillón merecía un parque natural de ella sola, era llegar hasta la Nacional 1, con lo cual se reducíamos a unas 60.000 hectáreas, unos 30 kilómetros por 20 de profundidad. Como veis, Aillón es una de las piezas clave en este
planteamiento. ¿Qué sucedía, por tanto, en estos dibujos antiguos? Porque teníamos el parque natural que llamábamos de Guadarrama, Ayllón, enlazábamos también con Duratón y Riaza, y teníamos un sistema natural que tenía, aunque el desarrollo es muy grande, en recto teníamos 110 kilómetros por unos 20 kilómetros de media de profundidad. Alcanzábamos, por tanto, la 241.000 hectáreas. Recuperábamos e integrábamos el paso en la Nacional 6, donde alcanzábamos hasta Villacastín, y en la Nacional 1, como habéis visto, donde protegíamos todo su recorrido a través de este entorno. Como veis, esta fue la primera propuesta de un gran parque natural en el sistema central. Y aquí hay unos dibujos de Somosierra. Somosierra es uno de los pasos históricos de España. Es paso de caminos, de cañadas, paso de batallas, puerta del sur, puerta del norte, paso de infraestructuras eléctricas. Y sin embargo, vemos que está muy abandonado por las protecciones. No puede estar tan abandonado, tan desprotegido. Precisamente por su abandono debe ser protegido, debe ser recuperado, reforestado, salvaguardado, mejoradas sus infraestructuras que destrozaron todo su entorno, para que vuelvan a ser armoniosas con la naturaleza que dañaron. Es por ello porque es preciso que el Parque Natural de Guadarrama llegue hasta Somosierra, sin ninguna duda, y continuar y enlazar con Ayllón, o integrarse ambos futuros parques de Guadarrama, Somosierra, Ayllón. Y aquí tendríamos el otro paso, el de Guadarrama, el Nacional 6. Guadarrama es otra de las puertas hacia el norte, o a otra de las puertas hacia el sur, como queramos verlo. Pero Guadarrama incluso es más importante que Somosierra, porque por Guadarrama se pasa a Galicia, a Asturias, a Cantabria, a León, a Castilla. Pasa la Nacional 6, la AP6, el ferrocarril de Valladolid, Irún. Debe ser un paso cuidado, exquisitamente cuidado. Es la puerta de las dos Españas, en su punto más central de la cordillera. El diálogo de las carreteras y de las vías de comunicación con la naturaleza debe ser impecable. Debe ser cuidado. Si es preciso modificar las infraestructuras, hay que modificarlas. Fijaros que la imagen de España, para el viajero que viene de fuera, la dan estos dos pasos, estas dos puertas históricas, que están las dos en la provincia de Segovia. El paso de la Nacional 1, en Somosierra, y el paso de la Nacional 6. Son clave que estos puntos, que son puertas monumentales de entrada de una España a otra España, estén cuidadas. Hemos tenido ejemplos de infraestructuras hechas con cariño, todos los años, a veces en los años 60, cuando se hacían estas infraestructuras. Y si cuidamos los bordes de estas autopistas, de nuestras carreteras, de nuestros ferrocarriles, si logramos reforestar sus bordes, recuperarlos, evitar los cortados, evitar los rellenos, seríamos realmente un país ejemplar, porque hemos conservado realmente un paisaje ejemplar, sobre todo en el sistema central. Y si cuidamos estos pasos, realmente seríamos, como digo, un país con un paisaje cuidado. Y ahora volvemos en más detalle al sistema central, desde la zona del oeste. Fijaros, aquí está la encrucijada, difícil encrucijada, sin ninguna duda, del paso de Guadarrama. Poseemos el Parque Natural de Guadarrama, que salta al sur de San Rafael y avanza un poquito. Y tenemos aquí el CEC de Campo Azálvaro, con casi 15.000 hectáreas, y también tenemos el CEC, este espacio del CEC del Moltoya Zorita, que tenía 40.000 hectáreas. ¿Qué proponemos? Proponemos que tenemos aquí estos dos CEC, proponemos que el CEC de Campo Azálvaro se incorpore al Parque Natural de Guadarrama. Algo absolutamente lógico, porque es el borde de la divisoria de la Sierra de Malagón, en la zona de Navazuelo, y proponemos a su vez que este CEC incorpore el territorio hasta Villacastín, territorio que en parte ya en algún punto está protegido y que merece la pena protegerse, a pesar de que son a veces mesetas, penillanuras deforestadas, pero que perfectamente forman parte del Campo Azálvaro, que podrían realmente volver a regenerarse. Igualmente saltamos la Nacional 6 y la AP6 hasta enlazar en la zona al este de Villacastín con el CEC, gran CEC que tenemos aquí. Y lo otro que planteamos es que se amplíe desde la Nacional 603
que es la Segovia, que se dirige directa hacia Madrid, la autopista, desde la zona de la Mujer Muerta, la Sierra del Quintanar, incorporar este CEC y avanzar hasta la Nacional 110, Segovia-Villacastín. Esto es importantísimo porque aquí tenemos el Valle del Río Herreros, el Valle del Río Moros, tenemos efectivamente muchos núcleos que hicieron, sobre todo también la autopista, que hicieron que el parque natural se detuviera aquí. Pero así como el parque natural vimos que en la zona de Pedraza fue muy valiente y atravesó la Nacional 110, aquí tenemos que ser valientes, atravesar estas carreteras y saltar hasta la Nacional 110, porque realmente el paisaje lo merece. Aunque haya núcleos en su interior, no hay ningún problema que haya núcleos. Quedaría aquí una franja sin proteger en el entorno de San Rafael el Espinar, en el entorno de Villacastín, pero perfectamente puede unirse todo este territorio y domesticar estas infraestructuras. Esto es fundamental porque es el extremo occidental del parque natural, que es donde más esbelto se hace el parque natural. Por eso es importantísimo este punto. Fijaros que, por tanto, proponemos que del actual grosor del parque natural, que llega a tener tan solo 4 o 3 kilómetros en estos puntos, en el Espinar y San Rafael, hasta los 15 kilómetros que alcanzaría llegando hasta Villacastín, y en general tendría unos 15 kilómetros y se ampliaría en 7 kilómetros hasta la Nacional 110, incorporando estos núcleos y haciéndolos que estén adaptados a lo que es un parque natural, porque realmente su entorno es muy, muy valioso. Alcanzaríamos, como veis, de los 8 kilómetros que teníamos en Ortigosa, el parque natural pasaría a tener 15 kilómetros. El parque tratará de resolver los destrozos de la AP6, de la Nacional 6, de la AP61, de la Nacional 603 y de la 610, así como el entorno de los núcleos y urbanizaciones. Así, todo viajero sabrá, cuando uno venga desde el norte, que a partir de Villacastín, saldrá por la señalización, comienza el Parque Natural del Guadarrama. Y vemos qué grave error, me acuerdo en su momento cuando hubo esa discusión sobre la AP61, que fue realmente un gravísimo error. ¿Por qué? Porque está claro que la que tenía que haber sido desdoblada, autopista, era esta, era la Segovia-Ávila, que cumple una misión y que permitía realmente este mismo recorrido con un poquito más de vueltas, al final que son 5 minutos para un coche. Y este es el que cumple la misión de unir capitales de Castilla, y que además cumple la misma misión, porque ya estaba hecho la AP6, estaba ya preparada la AP6, con lo cual ya teníamos realmente este enlace en autovía, y bastaba haber hecho este tramo, y no haber hecho la AP61. ¿Qué pasará? Pues que sin ninguna duda, aunque ahora nos parezca una locura, sin ninguna duda en un futuro habrá que plantearse si la AP61 debe desaparecer. ¿Por qué? Por estar integrada en un espacio de parque natural. ¿Os parecerá una locura? Probablemente no lo será. Y quizá hasta veamos en su momento hacer desmontar la AP61. Si seguimos hacia el centro del sistema central en Segovia, vamos llegando en el entorno de Segovia. Fijaros, el C que teníamos aquí iba de Madrona hasta Navas y ya alcanzaba la 603. Entonces proponíamos, habéis visto, ampliar en 7 kilómetros el parque natural, con lo cual esto formaría parte ya de nuestro parque natural. Pero es que ahora llegamos a un punto importantísimo. Continuaríamos la protección hasta Ontoria, que está desprotegida, y después seguiríamos la autovía, es decir, hasta la Ronda. Llegamos hasta la Ronda de Segovia y protegemos todo este territorio del Valle del Eresma. ¿Por qué no ha sido protegido hasta San Ildefonso? Pues precisamente por ser el entorno de Segovia, por tener núcleos, urbanizaciones, por tener, en cierta manera, como apetencias de suelos nuevos, pero es un territorio bellísimo, que sin ningún problema puede ser protegido. Eso no impide que los núcleos se desarrollen, que los núcleos crezcan, pero el paisaje realmente forma parte o debe formar parte del parque natural. Fijaros que así avanzaríamos 4 kilómetros hasta la Ronda. Fijaros cómo podría Segovia realmente vender sus valores diciendo que el Parque Natural de Guadarrama llega hasta las puertas de la ciudad. Y es que realmente es cierto. Esta naturaleza tan valiosa llega a las puertas de Segovia. ¿Por qué no protegerla? Por lo tanto, ampliamos ahí en 4 kilómetros el parque. Luego continuamos hacia San Cristóbal y algo muy importante.
Aquí avanzó el Parque Natural, cruzó la Nacional 110, luego lo cruzó muchísimo en la zona de Pedraza, fue muy valiente y aquí avanzó hasta el espolón de Basardilla. Proponemos que avancemos hasta la zona de Bernuy y Cabañas, es decir, unos 7 kilómetros, de manera que el Parque Natural pasaría a tener aquí 20 kilómetros. Es lógico, si aquí hemos propuesto alcanzar la Nacional 110, lo lógico, y si aquí el Parque Natural avanza muchísimo, lo lógico es proteger también todo este territorio. Así, en cierta manera, vamos envolviendo Segovia en el verdadero parque natural que refleja realmente su vegetación actual. Fijaros que a partir de Torrecaballos, la Nacional 10 entra dentro del parque natural. Y este fue muy valiente asumiendo que había una nacional dentro del parque. Como veis, aquí alcanzaríamos los 20 kilómetros. Y ahora seguimos a unos puntos que van a tener una cierta complejidad. Fijaros, como os decíamos, el parque tuvo la gran valentía de cruzar la Nacional 110 y avanzó nada menos que 12 kilómetros hasta la zona del Caballar, del Guijar, de Arevalillo de Cega, hasta la zona de Rebollo, todo esto al oeste de Pedraza. Es decir, alcanzó aquí los 18 kilómetros. Así el parque llegaba hasta ahí. Por desgracia se detenía en Colgadizos. Aquí el parque va mermándose y se detiene en Colgadizos, dejando olvidada totalmente, como vimos, Somosierra. Dejado pequeñas islas protegidas en la zona de Ventosilla. Como hemos visto, desde Bernuy, desde la Ronda, veníamos por Bernuy, ampliando en 7 kilómetros el actual espolón, a Cabañas, al Carrascal, saltando el río Pirón, hasta enlazar con el parque en el Caballar. Fijaros que aquí va a aparecer uno de los temas que en los antiguos dibujos que visteis incorporábamos estos corredores del río, por ejemplo, del río Pirón, lo incorporábamos al Parque Natural de Guadarrama. En esta nueva propuesta hemos preferido quedarnos sin incorporar estos corredores fluviales, mermando un poco al Parque Natural, porque vamos a crear un parque en lo que son los corredores fluviales de Segovia. Luego os lo contaremos. Luego fijaros que en la zona de Arevalillo de Cega nos atrevíamos a avanzar unos 2 kilómetros porque consideramos que este espolón pertenece más a esta presierra más que al río, aunque luego tendríamos el corredor del río Cega hasta Cantalejo. Por supuesto que esto es discutible y perfectamente podríamos incorporar todo esto hasta enlazar con el Cantalejo, lo mismo que aquí, podríamos avanzar con el parque en esos puntos. Pero bueno, eso lo dejamos para el futuro. Aquí, como vimos, avanzábamos 2 kilómetros más, con lo cual estaríamos en 20 kilómetros de profundidad, que es uno de nuestros objetivos más ambiciosos. A partir de la zona la zona de Guijar, de Arevalillo, y luego estamos en la zona de las tierras de Orejana, que también nos asombra por qué se detuvo aquí el parque natural, que fue tan valiente. Pues nosotros lo avanzamos en todas las tierras de Orejana hasta las Valleruelas, que avanzaríamos en 8 kilómetros el parque, hasta alcanzar estas islas de Ventosilla, que dejarían de ser islas para ser incorporadas. Y por supuesto luego iniciaríamos la protección de Somosierra, que ahora la vamos a ver. Como veis, aquí no hacemos más que seguir la línea que ya el Parque Natural se atrevió a marcar, que es esta línea a 12 kilómetros de la Nacional 110. Es decir, incorpora toda la presierra y nosotros hacemos lo mismo. Continuamos el criterio que ya tuvo valientemente el Parque Natural. Y ahora llegamos a esta zona de Somosierra. Como vimos, el Parque Natural de Guadarrama se iba reduciendo mucho hacia Prádena hasta morir en Colgadizos. Tenía 4 kilómetros, luego 2 kilómetros y desapareció. Y durante 15 kilómetros no hay ninguna protección. En el punto más crítico de todos, en el más necesitado de protección, en el paso de la Nacional 1. Sin embargo, el paisaje es realmente valiosísimo. Cuando uno lo recorre, se asombra de que no esté protegido. Fijaros, Santo Tomé del Puerto, Cerezo, Castillejos, es un paisaje realmente bellísimo. Proponemos desde Ventosilla, por Duruelo, alcanzar Castillejo, seguimos un poco el Duratón y luego pasamos a Castillejo y hasta Boceguillas, acompañando el Duratón y luego la Nacional 1. Es decir, como veis, la Nacional 1
hasta Boceguillas quedaría incorporada al parque natural que vamos a proponer. Luego vamos hasta Grajera y Sequera. En Grajera estaría el espolón máximo con 20 kilómetros de profundidad en esta zona de Somosierra. Fijaros qué gran vacío estamos completando y estamos uniendo Guadarrama con Aillón. Aquí ya enlazaríamos con lo que ahora vamos a ver, que sería la ampliación del CEC Aillón. Cerramos así esta brecha, gravísima brecha, de las protecciones. Todo el territorio rayado, como veis, nuevo, posee unos bosques valiosísimos, permite unir Guadarrama con Aillón y domesticar las infraestructuras. Quizá el punto más importante de nuestra propuesta, sin ninguna duda, que es proteger Somosierra. Ya acabamos con el sistema central al llegar a lo que llamaríamos el Parque Natural de Aillón. Visteis que en los primeros dibujos de hace 3 años planteábamos que Aillón tenía que ser un parque natural separado de Guadarrama. Cada vez nos damos cuenta que incluso por burocracia, por gestión, es mejor que los parques naturales sean más grandes. Y creemos que perfectamente Segovia podría asumir un parque natural Guadarrama-Aillón, que además incorpora Somosierra. Sería un gran parque natural de mucha más poder, de muchas más posibilidades, de mucha más potencia, de mucha más influencia. Por eso en esta propuesta incorporamos a Aillón al gran parque natural que estamos planteando. Aillón, como veis, poseía un esbelto C, que es asombroso, ni siquiera un parque natural, que va de la Pinilla a Riaza, rodeando Río Frío y avanzando paralelo a la cordillera, con una profundidad pequeñísima de 4 kilómetros, fijaros. 4 kilómetros, en uno de los puntos más valiosos, como vimos, de hayedos, robledales, encinares que van descendiendo, y también de grandes amenazas. Aquí hay grandes penetraciones de deforestaciones, ¿no?, de campos, un poco avisándonos de lo que va a pasar en Soria. Así lo que hacemos es, proponemos ampliar Aillón desde que hemos visto antes en la Nacional 1, donde llegábamos hasta casi 25 kilómetros, en toda la zona de Santo Tomé del Puerto, hasta Grajera. Ampliamos, por tanto, aquí a lo largo de la A1. Después, al oeste de Riaza, ampliamos en 14 kilómetros. En 10 kilómetros al norte de Riaza, hasta la zona de Sequera, del Fresno, de Corral. Veis, aquí se dibujan un poco las penetraciones cerealistas. Pero fijaros qué diferencia entre este dibujo y la nueva propuesta. Fijaros que cerca estamos ya también de la Sierra de Pradales, que luego veremos. Luego llegábamos aquí hasta Ribota, al este de Riaza, llegaríamos hasta Ribota, y luego descendemos hasta Villacorta, donde sí que tendremos uno de los puntos más críticos, 7-8 kilómetros, en el que se hace el punto más esbelto. Por supuesto que estos cultivos podríamos incorporarlos sin ningún problema al parque natural y manteniéndolos como tales cultivos. No habría ningún problema. Pero de momento lo hemos dibujado así, para que veáis un poquito cuál es el límite de los bosques. Luego vamos hacia el este y la frontera con Soria. Aquí nos está interesando, por supuesto, llegar a Aillón, donde avanzamos por Esteban Velas 12 kilómetros hasta Aillón. Y de cierta manera dejamos protegida esta frontera tan difícil que luego lo vamos a ver en la provincia de Soria. Y aquí alcanzaríamos los 18 kilómetros. Es decir, como veis, este es un punto muy delicado, donde hay grandes penetraciones, grandes vacíos, pero donde hay también enormes valores. Esto es, por tanto, el futuro parque natural que planteamos. Fijaros, como vemos, la antigua Nacional 10, desde Segovia a Aillón, que entraba por el parque natural, realmente, que como está totalmente integrada en el parque, probablemente en el futuro será preciso controlar el tráfico a través de esa Nacional 110. ¿Por qué? Porque estaría incorporada absolutamente en un parque natural. Y probablemente la carretera verdaderamente ronda de ese parque sea la de Aillón a Boceguillas, de Boceguillas a Sepúlveda, de Sepúlveda a Turégano, de Turégano a Segovia. Esta sería realmente la nueva Nacional 110 o la nueva ronda del parque, y ese sería el límite del parque. Esta vería a lo lejos el parque natural. Incluso en el oeste teníamos incluso dudas si el límite tendría que haber sido la Nacional 110 o haber saltado a la zona de Marugán y la zona de Muñopedro, porque son
territorios de encinares que realmente continúan estas sierras, estas presierras del sistema central. Al final nos hemos quedado aquí, porque ahora lo veremos, pero perfectamente podríamos haber incorporado este territorio al parque natural, con el mismo criterio de avanzar saltando la Nacional 110 que tuvo valientemente el antiguo parque natural. Pero bueno, incluso en esa duda, como vemos, vamos pasando. En ese caso tendríamos 30 kilómetros, sería realmente asombroso. Pero bueno, como habéis visto, vamos pasando de los 15 kilómetros, 20 kilómetros, sur de Turégano, 13 kilómetros, 8 kilómetros en este punto, 20 kilómetros hacia Boceguillas, 16 kilómetros, 8 kilómetros de este punto de penetración de Ayllón y 18 kilómetros en el borde. El parque natural así tendríamos unas 200.000 hectáreas. Pasaríamos a una media de 17 kilómetros de profundidad, con solo 2 puntos, en Ventosilla y en Villacorta, donde estaríamos entre los 7 y los 8 kilómetros. Y esta es un poco nuestra propuesta. Esto es visto desde el norte. Lo importante es, como veis, es dar entidad al Parque Natural de la Cordillera, que tendría un recorrido de 140 kilómetros, más o menos, una profundidad media, como decimos, de 17, y que lograríamos un parque de 200.000 hectáreas, que podrían llegar a ser 240.000, ahora veremos, si incorporásemos los corredores fluviales que descienden de la cordillera. Y como vemos, quedaría protegida perfectamente el sistema central de Segovia. Este es ya el último dibujo, el Parque Natural de Guadarrama-Ayllón. Fijaros que la Nacional 603 fue la que cumplió la labor de la Nacional 110, es decir, la que limita las grandes pendientes de la cordillera, pasando luego a ser ya la presierra o la zona de transición hacia las llanuras. La Nacional 603, que va hasta Segovia, y luego la Segovia-Ayllón, que es la Nacional 110, es un recorrido de una gran belleza, es un verdadero recorrido de paisaje para la contemplación de la sierra, porque pasa a los pies de la sierra. Pero una auténtica protección de la sierra exigiría sin duda proteger la subsierra, que es lo que hemos hecho. Sus vertientes hasta la Nacional 110 de Villacastín, Segovia, y luego las vertientes hasta la Segovia, Turégano, Sepúlveda, Sepúlveda, Ayllón. Esta es una tierra de transición que es bellísima y que es la que está más amenazada. Porque si esto realmente ya no nos preocupa, lo que es la sierra, aquí sí que hay núcleos, urbanizaciones, infraestructuras, un territorio que ha sido bastante castigado por la urbanización. Precisamente por ello es la que necesita protección. Por eso esta ampliación del parque natural es urgente e inmediata. Y debe ser el límite del nuevo parque natural, sin ninguna duda. Es decir, que como veis, aquí está la propuesta de ampliación. Estos son los actuales CEC y parques naturales punteados. Y esta es nuestra propuesta. Como veis, no es tan exagerada. Es rodear, como veis, llegar hasta Villacastín, rodear Segovia, ampliar aquí el parque, ampliar en todo este territorio, proteger Somosierra, avanzar hacia Boceguillas, al oeste de Riaza, y proteger todo este territorio de Ayllón. Esta es nuestra propuesta. Y esto es lo que produciría este parque natural de Guadarrama, Somosierra y Ayllón de 200.000 hectáreas. Bien, muchísimas gracias.